significa conectar en serie, conectar en paralelo, ¿no? Ese es el objetivo de ¿ya? Y voy a usar el simulador. Voy a usar el simulador, ¿ya? ¿Por qué? Porque considero que es práctico, pues, ¿no? Es práctico. Y ya luego te paso la presentación. Con el simulador nosotros vamos a poder probar todo lo que dice la teoría, ¿no? Una cosa es que a veces uno cuando ve una presentación de una clase, por más que tú le pongas animación en PowerPoint, no se logra entender cuando no se observa cómo puede ser ese fenómeno, ¿no? Es cierto que la corriente eléctrica no se puede ver, no se puede ver, pero cuando se hace una simulación se puede entender cómo se comporta, ¿no? Y eso ayuda a captar mejor el fenómeno, ¿no? Lo que ocurre. Voy entonces a compartir mi pantalla. No se olviden, no se olviden que tenemos que abrir el PDF, ¿no? El PDF que contiene nuestra pregunta de la guía. Estamos en la semana 28. La semana 28, aquí dice acoplamiento de registores, ¿no? Voy a compartir mi pantalla ahorita. Ahora sí, vamos a empezar. Buenos días con todos. Chicos, entonces vamos a entrar al simulador. Voy a esperar que cargue, ahora sí. A ver, te voy a enseñar qué significa acoplamiento de resistores usando el simulador, ¿ya? A ver, muchachos, mira, ya estoy compartiendo mi pantalla, ¿eh? Yo estoy compartiendo mi pantalla. Tú te preguntarás, ¿por qué vamos a estudiar acoplamiento de resistores? ¿Qué es acoplamiento de resistores? En la mayoría de textos, de libros, a este tema se le conoce como asociación de resistencias o asociación de resistores. También aparece con el nombre de conexión de resistencias, conexión de resistores, ¿no? Tú sabes que un resistor es un material conductor. Sabemos también que los aparatos eléctricos o electrónicos que usamos en casa tienen resistencias, ¿no? Un foco, que es un dispositivo básico para la iluminación, es una resistencia, es una resistencia. El televisor o la computadora, en su conjunto, también es una resistencia, sino que en lo que es la técnica electrónica o en electricidad, no se habla de resistencia de un televisor, ¿no? Sino se dice impedancia, que es un término que se va a estudiar ya en la universidad. Pero en términos sencillos, todos los aparatos de alguna manera tienen una resistencia. La pregunta es, por ejemplo, ¿no? En casa tengo mis eh, focos ahorradores, tengo mi televisor prendido, tengo mi refrigerador. ¿Cómo están conectados? ¿En serie o en paralelo? Esa es una pregunta que yo te haría. ¿Cómo están conectados? ¿En serie o en paralelo?
Profesor, ¿qué es en serie? Ya. Se dice que cuando se conectan dos dispositivos en serie, voy a activar esta herramienta, si no, no voy a poder escribir. Cuando dos dispositivos se conectan en serie, se dice que se ubican uno o a continuación del otro. Por ejemplo, chicos, aquí tengo un foquito. Este foquito está, por ejemplo, en serie con este otro foquito. La pregunta es si el televisor también está en serie con ese foco. ¿Tú qué dices? Si tu refrigeradora también está en serie. Así se conectan los aparatos en la casa, ¿no? El foco ahorrador de mi sala, de mi cuarto, el televisor, mi refrigeradora. ¿Estarán conectados así, chicos, los aparatos? ¿Tú qué dices? Ya, la corriente. La corriente comienza a fluir, ¿no? Ya sabes que la corriente va de más a menos. Si la corriente fluye, hace funcionar a todos los aparatos, ¿no? Hace funcionar a todos los aparatos. Hipotéticamente, ¿no? Parece que es así, ¿no? Parece que es así. Pero mira, me voy a poner en este caso. Si repentinamente, este foquito se quema, el filamento se quema, ¿no? Entonces quiere decir que la corriente ya no va a circular por este foco, ¿no? Entonces, ¿qué pasará con este foco? No me responde eso por el chat. Este foquito se quemó, ¿no? ¿Qué pasó con él? ¿Sigue prendido? ¿Prendería normal este foco? ¿Funcionaría el televisor? No. Porque chicos, si el foco se quema, si el foco se quema, el foco tiene un filamento. Generalmente los focos son así. Si el foco se quema, este filamento se rompe. Se rompe el filamento. Entonces ya no pasa la corriente, ¿no? Por lo tanto, si este foco se quema, se apagaría este foco. O sea, en tu habitación te quedaría sin luz. Tu hermanito está viendo su programa favorito, se apagaría el televisor. Tu mamá se molestaría porque la refrigeradora también se apagaría, ¿no? Porque los alimentos se van a descongelar. O sea, los aparatos no se conectan en serie, ¿no? Porque si se conectaran en serie, al quemarse uno de ellos, o al dejar de funcionar uno de ellos, el resto también se apaga, ¿no? Porque la corriente no tendría un camino para circular. Así no funciona. Así no funciona. O sea, no puedo conectar en serie. No se conecta en serie. Las luces de Navidad, las luces de Navidad antiguas, digo esto porque mucha gente conserva sus luces de Navidad de hace años, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 años. Actualmente hay luces de Navidad un poco más sofisticadas, menor consumo y otro tipo de conexión. Pero las luces de Navidad, las clásicas luces de Navidad, ¿no?, que siempre se usan, sí conectan los foquitos así, en serie. Por eso es que cuando uno se quema, el resto ya no prende. Pero también hay sistemas de luces de Navidad que tienen otro tipo de conexión, no de ese tipo, ¿no? En la casa los aparatos eléctricos o electrónicos no se conectan en serie, se conectan en paralelo. En serie es cuando se ubican uno seguido del otro, como este esquema que acabo de hacer. ¿Cómo es en paralelo, profe? En paralelo es así.
Aquí tengo un foco. Aquí tengo otro foco. Por aquí es el televisor. En paralelo es cuando los extremos van al mismo punto. Y por acá está la fuente de energía. En este caso, no es una pila, no es una pila. En la casa la fuente de energía es esto, mira, que tú lo conoces, el tomacorrientes. El tomacorrientes es la fuente de energía. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si él se quema, si este foco se quema, por él ya no pasa la corriente, pero por él sí, y por el televisor también. Están en paralelo, están conectados, sus extremos están conectados a la misma diferencia de potencial o voltaje. Lo vamos a ver esto en el simulador. Te voy a enseñar cómo es, ¿no? Pero la importancia del acoplamiento de las resistencias es que se utilizan en muchos aparatos. Mira, te voy a mostrar una imagen del buscador de Google. Mira la cantidad de resistencias, ¿no? Aquí están acopladas. ¿Cómo, profesor? Yo diría que pueden estar acopladas en serie o en paralelo, pero eso solamente lo puedo asegurar viendo la parte posterior de esa placa, ¿no? Aquí también hay más resistencia, mira. Acá están codificadas R4, R6, R3. ¿Cómo están acopladas? Tenemos que ver la parte posterior de esta placa. Y ahí vamos a darnos cuenta si están en serie o están en paralelo. Cuando están en serie, una está seguida de la otra, pero no significa que estén en línea, ¿no? Eso también es un error, ¿no? Cuando están en serie, mira, cuando están en serie están así, pero no significa en línea necesariamente. Podrían estar así, mira. ¿No? No necesariamente en línea. Podría inclusive estar así, formando como un arco de circunferencia, ¿no? Podrían tener diferentes formas, pero que estén en serie significa que estén uno seguido del otro. Significa que entre dos resistencias no haya ningún conductor, porque si hay un conductor como el que estás viendo ya no estarían en serie. No tiene que haber ningún elemento entre ellos, pero tiene que estar seguidas una de la otra. Esa es una conexión seria, ¿no? Ahora, en esta imagen que estás viendo de la placa madre, para saber si están en serie o en paralelo tendría que ver la parte de atrás, ¿no? Porque ahí se ve la conexión. Entonces, las resistencias se acoplan, ¿no? Los aparatos eléctricos o electrónicos en casa también se acoplan, ¿no? Y la conexión en casa de los aparatos es una conexión paralelo, paralelo. Vamos a verlo en el simulador. Mira, voy a usar bombillas. ¿Por qué? Porque las bombillas tienen resistencia, ¿no? Esto es una resistencia, ¿no? Mira, le hago un clic, 10 ohm, ¿no? Pero mis bombillas también tienen resistencia, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, ¿no? Lo que pasa es que las bombillas para mí son más prácticas, ¿no? Voy a conectarlas. Esta conexión que estás viendo es una conexión serie. Es una conexión serie. Una seguida de la otra, ¿no? Si quiero que funcione, tengo que ponerle una diferencia de potencia, ¿no? Una diferencia de potencia, un voltaje.
y el voltaje lo podemos conseguir de una batería. Interruptor y listo. Esto que estás viendo es una conexión serie de 3 focos, ¿ya? Yo te he enseñado en la clase pasada que trabajamos con la corriente convencional. A ver, teoría, pregunta para todos. ¿Cómo se orienta la corriente convencional? ¿De menos a más o de más a menos? Eso lo debes saber. Estoy preguntando. ¿Cómo se orienta la corriente convencional? ¿De menos a más o de más a menos? Respecto de la pila. De más a menos. Perfecto. Entonces, aquí dice convencional y vamos a cerrar el interruptor. Profesor, esa corriente no se ve. Claro, es que el voltaje es pequeño, ¿no? Le voy a aumentar el voltaje. Ahí está. Esas tres resistencias, están en serie. ¿Vieron? Están en serie. Ahora miren, si quitamos a esta resistencia, obviamente es como si se hubiese quemado. Se abre el circuito se abre. Cuando una resistencia se quema, cuando el filamento de una resistencia se quema, el circuito se abre y el resto se apaga. Entonces, para que el sistema funcione, ahí está. Esta es una conexión serie, ¿ya? Quiero hacer algunas mediciones. Mira. Cuando 3 resistencias están conectadas en serie, una está a continuación de la otra. Mira, una característica de una conexión serie es que las corrientes que pasan por cada una de ellas es la misma. ¿Ya? Es la misma. Ahora, por defecto, este simulador me dice que esta resistencia es de 10, esta también es de 10 y esta también es de 10. Le quiero cambiar sus valores, ¿ya? Vamos a suponer, por ejemplo, que esta sea de 5. Esta resistencia es de 5. Que esta sea, por ejemplo, a ver, que sea de 10 y que esta sea de 15. Ahí está. ¿Quiere ver los valores? Le pongo aquí valores, ¿no? 5, 10, 15. Diferentes resistencias. Están en serie, ¿ya? Una característica de una conexión serie es que las corrientes que pasan por las resistencias son iguales. Vamos a comprobarlo. 2. ¿Por aquí cuánto, profe? 2. Fíjate aquí, el amperímetro. 2. Por el foquito, 2. Por aquí, 2. 2 también. 2. La corriente es la misma, ¿no? La corriente es la misma. Ahora mira, cuando uno trabaja con acoplamiento de resistencias, una de las cosas que suele hacer con frecuencia es encontrar la resistencia equivalente. Mira, yo tengo aquí 3 resistencias, ¿no? Como en los circuitos puedo tener 4, 5, 6, 10, etcétera, muchas veces es práctico hallar una sola resistencia que sea capaz de reemplazar a este conjunto. Esa resistencia capaz de reemplazar al conjunto
se le llama equivalente. Así se le llama, resistencia equivalente. Profesor, ¿y cómo lo hallarías? Bueno, puedo hallar la resistencia equivalente usando la ley de Ohm. A ver, te pregunto también, porque si no, no me responde, yo no avanzo. ¿Cómo era la ley de Ohm? ¿Te acuerdas? Te dije que te acordaras de una palabra, ¿no? De 3 letras. A ver, ponlo por el chat. Ley de Ohm. Lo vimos en la clase pasada. BIR. Muy bien, Jan. Gracias. Entonces, de acuerdo a lo que dice Jan, ley de Ohm. Profe, ¿para qué vas a usar la ley de Ohm? Voy a usar la ley de Ohm para hallar la resistencia equivalente. Para eso. ¿Cuál es el voltaje de aquella resistencia que reemplazaría estas tres? ¿Cuál es el voltaje de esa resistencia que reemplaza a estas tres? 60, ¿no? Les coloco acá 60. Voltaje 60. ¿Cuál es la intensidad de corriente que nos entrega la batería? A ver, veamos. 2. Ahí está, lo estás viendo. Entonces, esta intensidad de corriente es 2. ¿Cuál es la resistencia equivalente? Ah, lo despejo. 60 entre 2, ¿cuánto sale eso? 30. ¿30 qué? 30 ohm. O sea que 30 ohm sería la resistencia equivalente de estas tres. Pero ¿cómo se obtiene matemáticamente, profesor? Bueno, será 15 más 10 más 5. ¿Y cuánto es 15 más 10 más 5? 30. O sea, profesor, la resistencia equivalente de tres resistencias en serie se obtiene sumando los valores. Sumando los valores. A ver, pregunto, ¿se entendió eso o no? Pregunto, ¿eh? Para todos, por el chat. ¿Tú estás viendo esto? No lo estás aprendiendo con una imagen estática, lo estás viendo en animación. Porque este simulador es una animación, ¿no? ¿Se entendió, chicos, o no? ¿Sí? Contéstame por el chat, con un sí o con un no. No. Entonces ahora te pregunto, pues si me has entendido, ahora te pregunto. ¿Cuánto es el equivalente de esta resistencia? 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm. Dime, ¿cuánto es el equivalente de esas tres? Esta es de 5, esta es de 3 y esta es de 2. Ponlo por el chat tu respuesta. 10 ohm, 10 ohm. Qué fácil, ¿sí? 10 ohm. O esto otro. Por ejemplo, 6 ohm, 11 ohm y 3 ohm. ¿Cuánto sería el equivalente de estas tres? En serie, ¿no? Una seguida de la otra. ¿Cuánto sería el equivalente en este caso? 20 ohm, 20 ohm. Eso es. Eso es lo que dice la teoría, pero tú lo estás viendo en la práctica, ¿no? Tú lo estás viendo en la práctica. Se suma, se suma. Otro detalle importante, mira, otro detalle importante. Y quiero que estés atento, ¿ya? Quiero que estés atento, para que te des cuenta. Voy a usar el voltímetro, ¿ya? Tú sabes que los voltímetros miden voltaje, ¿sí o no? A ver, ¿cuántos voltios tiene este primer foco? Colocamos las puntas acá. Profesor, 30 voltios. El primer foco tiene 30 voltios. Listo. Vamos al segundo foco. A ver, para este segundo foco, pongo una punta por aquí y la punta por aquí.
20 voltios. Sigamos. Para el tercer foco, pongo por aquí la punta del voltímetro y por aquí la punta. 10 voltios. Entonces, el voltaje del primero, 30 voltios. El voltaje del segundo, 20 voltios. El voltaje del último, 10 voltios. Chicos, súmenlo. ¿Cuánto da? Profesor, 60 voltios. ¿Y cuánto es el voltaje de la pila? 60 voltios. La energía que entrega la pila se divide en tres partes. El primero, 30 voltios. El segundo, 20 voltios. Y el último, 10 voltios. El voltaje de la primera resistencia más el voltaje de la segunda resistencia más el voltaje de la tercera resistencia es el voltaje de la pila. ¿Se entendió esa propiedad? ¿Se entendió esa propiedad, chicos? ¿Sí? Te pueden decir esto. Te pueden decir esto. Porque ahorita vamos a ver problemas, puros problemas. Esta batería es de 30 voltios. 30 voltios, ¿ya? Esta es una resistencia R1, esta es una resistencia R2. Están en serie. Están en serie. Te dicen que el voltaje de esta resistencia R2, te dicen que es 24 voltios. La pregunta que te hago es, ¿y cuál es el voltaje de R1? ¿Cuánto? A ver, respóndeme por el chat. 6 voltios. Muy bien. 6 voltios. ¿Te das cuenta? Esta es la diferencia, ¿no? La diferencia en el aprendizaje. Los simuladores ayudan. ¿Por qué crees que se usan estos simuladores en todo el mundo? Todo el mundo está usando simuladores ahorita. Acá en el Perú no sé cuántas, las universidades lo están usando. Las academias no sé. Yo lo estoy usando porque creo que estás aprendiendo más rápido. Bien. Listo. Eso es una conexión seria. Profesor, ¿y una conexión paralela? Ahora lo vemos. Una conexión paralela es así. Una conexión paralelo es cuando los extremos de las resistencias están conectadas al mismo punto. Todos estos puntos que ves aquí, que estoy señalando con mi puntero, todos estos puntos los voy a unir. ¿No? Los voy a unir. ¿De qué manera? Sí, mira. Lo vamos a hacer puntos comunes. Eso es una conexión paralela. Esa es una conexión paralela. ¿No? Vamos a ponerle valores. A ver. Que esto tenga 4. Que esto sea 5. Se me ocurre nada más. ¿No?
me pasé. 5. Y que esto tenga 20. Ya. Y el voltaje de la batería, profe, lo podemos dejar en 60. ¿No? 60, lo podemos dejar en 60. Mira, presta atención, ¿no? Vamos a cerrar el interruptor. A diferencia de una conexión serie, donde la corriente que pasa por las resistencias es la misma, en una conexión paralelo no. En una conexión paralelo no ocurre eso. Voy a sacar esto. Quiero que se vea mejor esto. Y ahora sí. A ver, chicos, miren. En una conexión serie, las corrientes son las mismas. En una conexión paralelo, no. Porque mira, cuando la corriente fluya, tú sabes que va de más a menos, ¿no? Esto es más y esto es menos. Y la corriente va a ser esto. Al llegar a este punto se le llama nodo. Ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Cuando la corriente llega a este nodo, encuentra 3 caminos. Se va por este camino, se va por este camino y por este otro. Cuando es más o menos como cuando el agua de una tubería matriz, de una tubería principal, encuentra otras tuberías, ¿no? Entonces el agua se divide por cada una de ellas. La corriente también hace lo mismo. La corriente llega a este punto y se divide. Por lo tanto, por cada resistencia va a pasar una corriente distinta. Pero ¿qué sucede? Cuando esta corriente pase por aquí, nuevamente se van a encontrar en este nodo y regresará así y nuevamente a la batería, ¿no? Y así comenzará el circuito. Las corrientes no son iguales, no son iguales. Lo que son iguales, lo que son iguales aquí son los voltajes. Porque si te das cuenta, este foco de 20 está entre este punto y este punto. Este foco de 5 también. Este foco de 4 también. E inclusive la fuente también. Vamos a cerrar el interruptor. Acá dice, límite de velocidad de la animación alcanzado. O sea, claro, porque estamos colocando un voltaje muy elevado, ¿no? Un voltaje muy elevado. No podemos colocar 60, entonces tenemos que reducirlo. Que sea, por ejemplo, 30. Ahí está. Ahí vamos a ver ahora. Aún así, sale ese mensaje, ¿no? Podemos reducirle más, a ver. 15 o 12. Ahí está bien. Fíjate lo que ocurre con la corriente, ¿no? Llega a un punto, llega a este nodo y acá se divide, ¿no? Y luego se juntan. Entonces, una de las características de una conexión paralelo es que las corrientes son diferentes. Profesor, ¿y por qué son diferentes? Vamos a medirla. Vamos a medirla, ¿eh? Mira, aquí la corriente que sale de la batería es 6 amperes. De la batería nos proporciona 6 amperes. Ahora vamos a medir lo que pasa por 4. Lo que pasa por 4 es 3 amperes. 3 amperes. Lo que pasa por esta de 5 es 2,4. ¿No? 2,4. La que pasa por 20 es 0,6. Son diferentes las corrientes, ¿no?
Pero, ¿qué cosa tienen en común las tres? El mismo voltaje. Mira, yo voy a medir el voltaje de esta resistencia. Su voltaje me sale 12. No, 12 me sale. Voy a medir el voltaje de esta de 5. 12 también. Voy a medir el voltaje de la de 4. 12 también. Pongo las puntas aquí, en estos nodos. 12 también. Pongo las puntas aquí, en la batería. 12 también. O sea, en una conexión paralelo, los voltajes de las resistencias y el voltaje de la batería son iguales. Este punto que ves aquí, donde está el punto, la punta negra del voltímetro, este punto es común para las tres resistencias y para la batería. Y este punto también. Por eso se dice que en una conexión paralelo, tienen igual voltaje. Chicos, en la casa, mira, yo les acabo de decir, ¿no? Profesor, usted nos ha dicho que la casa, la conexión es en paralelo. Claro, mira, si tú prendes tu televisor, el televisor necesita 220 voltios. Si tú quieres prender tu refrigeradora, la refrigeradora necesita 220 voltios. Tu computadora, 220 voltios. Todos los aparatos en casa necesitan 220 voltios. Por eso es que en la casa tenemos varios de estos aparatitos, ¿no? Que estoy señalando ahorita con mi puntero. ¿Cómo le llamamos? Toma corriente. Toma corriente. No tenemos uno, tenemos varios, ¿no? En la sala, en la cocina, en los dormitorios, ¿no? Toma corriente. Y tenemos de a dos o a veces de a tres, ¿no? Porque los aparatos que usamos necesitan 220 voltios. El tomacorriente proporciona 220 voltios. Ahora, yo les decía que en una conexión serie, ¿no? ¿Se acuerdan el dibujo que hice al comienzo, no? Claro, mientras más voltaje reciba, alumbra más. Así es, eso es cierto, Carlos. Eso es cierto. Pero ¿se acuerdan que les decía, chicos, que si colocaba los dos focos en serie, con el televisor, con la refrigeradora, si el foco se quemaba, ¿no? O si se sacaba el foco de ahí, el resto se apagaba, bueno, se apagaba. Pero en una conexión paralela, vamos a ver si hacemos eso, ¿no? Mira, supongamos que el de 5, esta resistencia de 5, supongamos que se queme. Esta se quema, ¿ya? Y si se quema, desaparece de este lugar, ¿no? El filamento se quema. Vamos a sacarla. Si esta resistencia desaparece, a ver si se apaga el circuito, si deja de funcionar. No, siguen funcionando, ¿no? Si se quemó un foco, los otros trabajan todavía. Trabajan. Ahora, ¿y si coloco el foco, profe? Debería funcionar, ¿no? Puedo colocarle inclusive una resistencia. Ahí está, ¿no? Entonces, si un foco se quema, los otros siguen funcionando. El televisor sigue prendido, la refrigeradora sigue funcionando, ¿no? La conexión doméstica es así, en paralelo. Todos los aparatos están en paralelo. Porque todos los aparatos necesitan 220 voltios. Profesor, ¿y cuál sería la resistencia equivalente? A ver, si estas tres se van a reemplazar por una, a eso le llamo equivalente. Voy a usar BIR. BIR.
el voltaje de la equivalente, la que reemplazaría las 3, el voltaje es 12. Colocas aquí 12. La corriente es la que entrega la batería. Lo puedo medir con este aparato. 6 amperes, ¿no? La batería entrega, como lo estás viendo, 6 amperes. Colocaría entonces aquí 6. Y esto, profesor, R equivalente. El R equivalente que reemplazaría todos estos. ¿Cuánto sale ese R equivalente, chicos? 12 sobre 6, 2 ohms. Pero tú no lo vas a hacer así, ¿no? No lo vas a hacer así, definitivamente. ¿Cómo vas a hallar el equivalente? Vas a usar una fórmula. 1 sobre la resistencia equivalente es igual 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. 1 sobre la resistencia equivalente será igual 1 sobre R1 es 20 más 1 sobre R2 es 5 más 1 sobre 4. Mínimo común múltiplo, vamos a hacerlo por acá. Mínimo común múltiplo, ¿cuánto es eso? Tú sabes matemática. 20, profe. Mínimo común múltiplo, claro. 20 entre 20, 1. 20 entre 5, 4. 20 entre 4, 5. Sigues operando. Mira qué complicado es esto, ¿no? 1 sobre R equivalente será igual. Suma arriba, 10. Y abajo, 20. Simplificando. Profe, sale un medio. No, no sale un medio. Estás hallando R equivalente invertida. Un medio no es. Es 1 entre R equivalente y un medio. Entonces, ¿cuánto vale R equivalente? 2. Ah, sale igual, ¿no? Ahí está. Ah, entonces cuando están en paralelo, para hallar el equivalente voy a sumar las inversas. Suma de las inversas, ¿no? Esa es la fórmula. Esta fórmula la vas a encontrar en la PPT que te voy a pasar ahorita. Así que no te estés preocupando por tomar nota. Esta fórmula está en la PPT. A ver, chicos, no sé si me entendieron. No sé si me entendieron. ¿Estás entendiendo la explicación de esto de las resistencias? ¿Se está comprendiendo el simulador? A ver, respóndame por el chat. ¿Sí se está entendiendo, no, chicos? No. No es difícil, no es fácil. Cuando uno lo ve así es fácil. Entonces, mira, cuando tengas resistencias en paralelo, la inversa de la resistencia equivalente es la suma de las inversas de las resistencias, ¿no? Pero hay una forma práctica. Hay una forma práctica. Esta forma práctica solo vale para 2. O sea, a ti te pueden decir, por ejemplo, ¿no? Hay la resistencia equivalente de R1 y R2 que están en paralelo. La resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo se puede obtener así, multiplicando R1 por R2 y dividiéndolo sobre la suma, R1 más R2. Y de esa manera obtienes la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo. Solamente vale para 2. Repito, el producto entre la suma. Por ejemplo, R1 vale 6 ohms. ¿Ya? 6 ohms. Y R2 vale 3 ohms. ¿Cuánto sería el equivalente?
6 por 3, 18. 6 por 3, 18. 6 más 3, 9. ¿Cuánto es el equivalente? 2 ohms. ¿No? Así sería. Así se aplica. Profe, si son 3, mira, si son 3, ¿sabes qué puedes hacer? Puedes trabajarlo de a 2. Porque si yo hallo el equivalente, mira, si yo hallo el equivalente de 2, luego ese equivalente quedará en paralelo con la otra, ¿no? Va a quedar en paralelo. Lo puedes aplicar, no hay ningún problema. Mira. Vamos a ver, ¿no? Y luego hacemos puros ejercicios. Por ejemplo, mira, para estos dos, el equivalente será igual. El producto, 20 por 5, 20 por 5 sobre la suma 25. 20 por 5 es 100, sobre 25, 4. Ese equivalente quedó en paralelo con esta de 4. Y entonces la resistencia equivalente final sería el equivalente de estos dos, que es 4, con 4. Otra vez, 4 por 4, sobre 4 más 4, que es 8. 2 ohms. Y es lo que nos ha salido a nosotros, ¿no? Para no estar haciendo esto, ¿no? 1 entre R equivalente es igual a 1 entre 20 más 1 entre 5 más 1 entre 4. Si no quieres hacer todo eso, lo puedes hacer de 2 en 2. Pero hay que tener cuidado, ¿ya? Ya yo te dejo eso a libertad. Tú puedes tomar 20,5, 20,4, 5,4, ¿no? Eso ya depende de la habilidad del alumno. Entonces, para terminar, ya empezar con puros problemas. Mira, para terminar. En una conexión paralelo, las corrientes son diferentes, ¿no? Profesor, pueden ser iguales si las resistencias fueran iguales, ¿no? Imagínate, 10, 10, 10. ¿No? Ahí serían iguales, pero generalmente no lo van a hacer. Entonces, si las resistencias son diferentes, las corrientes que pasan por ellas son diferentes. El voltaje de las resistencias es el mismo voltaje de la batería. Ya lo vimos también, lo comprobamos, ¿no? Ahí está, 12 voltios. 20, 5 y 4 tienen 12 voltios. Y el voltaje de la batería, 12 voltios también. Y el equivalente se obtiene como la suma de las inversas de las resistencias. La inversa de la resistencia equivalente es la suma de las inversas de las resistencias. Para dos resistencias, en paralelo, el producto entre las suma. Listo. Esa es toda la teoría. Como acá dice Gaudí, eso sería para dos nada más, ¿ya? No lo vayan a generalizar para tres. A mí me pasó una vez que en un salón, un alumno me dice, profe, yo he tratado ayer el equivalente y no me ha salido. Le digo, ¿qué aplicaste? No, profe, hice esto, lo que tú me dijiste. A por B por C sobre A más B más C. ¿Qué? Yo no te he enseñado esto. Usted nos ha dicho el producto entre la suma. Para dos, no para tres. Para dos. Para tres no vale. Tienes que aplicar la suma de las inversas. No lo generaliza. Solo para dos es esa formulita. El producto entre la suma. Y para 3 o 4, profe, tienes que hacerlo con la fórmula general, la suma de las inversas. Acá está, mira. Acá está. Resistencias en serie, ahí está la fórmula. Se suma. Tú ya lo has visto en el simulador. Resistencias en paralelo, ahí está, la suma de las inversas. ¿No? La suma de las inversas. Listo, es toda la teoría. Te voy a pasar la PPT. Y empezamos con puros problemas. Acoplamiento de resistencias, ese es el tema. Vamos a hacer ahora sí puros ejercicios. Yo quiero que tú revises el material, la guía. Voy a publicarlo.
Dame un minuto para publicarlo y lo puedas ver. Chicos, ya está ya. Ustedes están viendo mi... Estoy compartiendo mi pantalla. Ustedes están viendo. Mira, dice aquí Classroom, San Marcos 121, no San Marcos 121. Marco teórico, ahí está. Acá tienen las fórmulas, que son poquísimas. No hay mucha teoría. Listo. Vamos a empezar entonces con los ejercicios. A no ser que tengas tú alguna pregunta. ¿Ya? Vamos a empezar, ¿ya? Quiero darte tiempo para que tú intentes hacer. Chicos, en esta guía hay también problemas de resistencias, que ya lo vimos en la clase pasada. ¿Ya? Deberíamos hacer solamente puro acoplamiento, ¿ya? Pero hay problemas también de resistencia. Te lo voy a hacer luego. Yo quiero empezar con una pregunta como esta, que es estrictamente hablando de acoplamiento. Y esta también es de acoplamiento. Te voy a dar unos minutos para que intentes hacerlo, ¿ya? A ver, intenta hacerlo. Ya te pasé la PPTA. Ya sabes que cuando están en serie se suman y cuando están en paralelo, la suma de las inversas es la inversa de la resistencia equivalente. O, tomándolos de dos en dos, el producto entre las sumas. A ver, intenta hacer estas preguntas. Vamos a empezar con eso.
tiene que ser... Profe, disculpe, no se le escucha. No. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, desactivé el audio. Gracias por recordar. Entonces, chicos, les estaba comentando esto. Que en este tipo de problemas, lo que se tiene que hacer es buscar primero la conexión serie. O sea, chicos, lo primero es la conexión serie. Eso es lo que tienen que buscar primero. Si no hay conexión serie, busquen la conexión paralelo y por ahí vayan reduciendo. Pero siempre empiecen por la conexión serie, ¿no? Y entonces vamos a terminar esta pregunta. Les estaba comentando, el micro estaba desactivado, lo había desactivado. Les estaba comentando, pues, que un error muy frecuente de los alumnos es pensar, por ejemplo, que estas están en serie. Y yo digo que no, porque entre esta resistencia de 10 y esta de 20 hay un conductor aquí. No están en serie, por eso. Igual, ¿no? Esta resistencia de 20 y esta resistencia de 10 tampoco están en serie, porque entre estas dos aquí hay un conductor. Pero estas sí están en serie, una seguida de la otra. Y el equivalente es 3 más 1 más 1, o sea 5. ¿Qué hacemos luego? Como ya lo reduje, voy a copiar esta parte que todavía no he reducido. Esta es la resistencia de 10, que está aquí. Acá está el borne A. A estos puntos se le llama borne. Por aquí tengo otra resistencia de 10. Este es el borne B. Esta es la resistencia de 10. Por aquí tengo una resistencia de 20. Y ese equivalente que es 5, está entre este punto y este punto. Quiere decir que lo debo dibujar así. Y como ya te habrás dado cuenta, al dibujarlo de esa manera, queda en paralelo, ¿no? Queda en paralelo con 20. Queda en paralelo, porque comparten el mismo punto, ¿no? Siempre que compartan el mismo punto, están en paralelo. ¿Y cómo sería el equivalente de estos dos en paralelo? El producto entre las sumas, que sería 20 por 5 sobre 20 más 5, que es 25. 20 por 5 sobre 20 más 5. Y ese equivalente te sale ¿cuánto? 4. Porque sería 100 entre 25. Finalmente, esta resistencia de 10, fíjate que no la hemos tocado todavía. Acá está el borne A. Por aquí tenemos la resistencia de 10 conectada al borne B. Y aquí ese equivalente nos ha salido 4. ¿Y cómo han quedado finalmente estas tres en serie? Entonces la resistencia equivalente entre A y B será simplemente 10, que es esto, más 4, más 10. ¿Cuánto es esto? 24. Y esa es la respuesta. Así se trabaja acoplamiento de resistencia. Uno busca la conexión serie, y si no hay serie, hay paralelo. Y se va reduciendo. Generalmente es así. Ese es el método general, ¿no? Y en esta pregunta también está interesante. La pregunta 9. Dice, no sé si hay alguna duda al respecto de la 8. Creo que no, ¿no, chicos? No hay dudas con la pregunta 8. Sí se entendió, ¿no? Está sencilla esa pregunta, pero es básica. Vamos a continuar, ¿ya? La 9, mira. Dice, para el conjunto de resistores o resistencias es lo mismo. Para el conjunto de resistores que se muestra, determine la relación resistencia entre A y C sobre resistencia entre A y B, donde RAC y RAB es la resistencia equivalente entre AC y AB, respectivamente. A ver, yo quiero comentarles esto, ¿no? Quiero comentarles esto.
Cuando ustedes tengan un sistema de resistencias y les pidan, como en el ejercicio 8, hallar el equivalente entre A y B, ¿sabes por qué lo hacen? Porque se supone que entre A y B debe haber una pila o una batería. Lo mismo, ¿no? Si a mí me dicen que RAC es la resistencia equivalente entre A y C, quiere decir que me piden que haya el equivalente cuando aquí, entre A y C, yo conecte una batería, una pila. O cuando entre A y B, yo conecte una pila. Profesor, ¿y no es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque si yo conecto una pila entre A y B, eso no me asegura que todos funcionen. O si conecto una pila entre A y B, eso tampoco no me asegura que todo funcione, ¿no? Si yo conecto una pila entre A y B, yo sí voy a estar seguro que la corriente va a ser esta. Mira. Imagínate que coloco una pila entre A y B, ¿no? Este es el polo positivo de la pila, es el polo negativo. Entonces la corriente va a ser esto. Y acá se divide, ¿no? O sea, la corriente es esta. Profesor, ¿y no se va a ir por este lado? No. La corriente no puede hacer esto, mira. Ir hasta C y después decir, no, no hay nada por acá, regreso, ¿no? La corriente debe seguir el camino de un circuito. Por lo tanto, la corriente cuando llegue aquí, se va de frente por aquí, para que complete el circuito. La corriente no puede hacer esto. O sea, profesor, cuando se conecte la batería entre A y B, solo van a funcionar estas tres resistencias. Y esta de acá, no. Esta no funciona. Está, como se dice, con un extremo al aire. No se cierra el circuito. Por lo tanto, por él no pasa la corriente. Esto lo podríamos probar en el simulador. Y te vas a dar cuenta que si fuesen foquitos, él no se prende. Entonces, cuando hay el equivalente, en el caso de AC, porque acá hay dos problemas en uno. El primer caso es este. Voy a hallar la resistencia equivalente entre A y B. Y cuando eso suceda, debo colocar una batería entre A y B. Porque ese va a ser el objetivo, ¿no? Las resistencias están diseñadas para funcionar, ¿no? De nada sirve construir un sistema de resistencia si no le voy a poner voltaje, ¿no? No tiene sentido. Entonces, si el voltaje se coloca entre A y B, él no funciona. ¿Qué quiere decir? Que estos dos estarían en serie. Ellos estarían en serie. Porque él no funciona. Está bien que sea un elemento, es como si no estuviera. Ellos estarían en serie. ¿Quedándome cuánto? Como resistencia equivalente me quedaría 3. ¿No? Y esa resistencia de 3 me va a quedar así. Lo voy a dibujar para que lo veas. Por acá está el borne A. Por acá está el borne B. Dibujar esto en esta pizarra es un poquito complicado. Ahí está. Esta de 3. Y esta de 1. Por acá B. Así quedaría. ¿Cómo han quedado en paralelo? ¿Y cuánto es el equivalente? El producto sobre la suma. Lo puedes hacer mentalmente. A ver, haz mentalmente el producto sobre la suma. Resistencia equivalente entre A y B. El producto es 3 por 1. La suma es 4. 3 cuartos. Ohm. 3 cuartos ohm. Ahora, eso sería entre A y B. Y entre A y C sería así. Debo colocar la batería, la pila, entre este punto y este punto. Así.
debo colocarlo entre esos puntos. O sea, profesor, y este punto no está, es como si no estuviera. Lo vas a ignorar, no está. Y entonces te quedaría así. Esta resistencia de 1 y 1 te quedarían en serie. Te va a quedar en serie. ¿Cuánto es el equivalente? 2 ohms. Y entonces ahora voy a hacer este gráfico. Esta resistencia que está aquí, este es el punto A. Entre este punto que estás viendo aquí y este punto está esta de 2. Lo pongo así. Y por aquí está la de 3. Y ahí está C. Este punto que está aquí es este punto. Este punto que está aquí es este. Aquí me quedó 2. El equivalente de 1 y 1 en serie, 2. ¿Y qué quedó en estos dos? En paralelo. El producto, 2 por 2. La suma, 4. ¿Cuánto es esto? 1 ohm. ¿Y qué te quedó finalmente? Acá está el borne A. Por aquí te quedó una resistencia. Una resistencia que vale 1. Y por aquí una resistencia que vale 3. Y acá está el punto C. ¿Cuánto es la resistencia equivalente? Finalmente, 4. La resistencia equivalente entre A y C es la suma. 4 ohms. ¿Pero qué te piden en el ejercicio? Te piden una división, ¿no? Te piden la resistencia equivalente entre AC sobre AB. Me faltaba espacio, ¿no? Pero lo voy a acomodar esto. Entonces, chicos, ¿cuál sería la respuesta? Vamos a llevar esto así. Por acá arriba. Entonces nos piden la resistencia equivalente entre AC sobre la resistencia entre A y B. Ya hemos hallado cada uno de ellos. Entre A y C nos ha salido 4. Entre A y B nos ha salido 3 cuartos. ¿Y cuánto sería esto dividiendo, no? 16 tercios, ¿no? 16 tercios. Y esa es la respuesta, la C. No es una pregunta, la 9 no es una pregunta sencilla, ¿no? Yo digo una pregunta muy laboriosa, ¿no? Porque hay que hallar dos resistencias equivalentes, ¿no? Pero para aprender está bien. Para aprender está bien. Cuando tú tengas un problema así con estos tipos de extremos, A, B, C, y te dicen hallar el equivalente entre A y B, a él lo ignoras, porque por él no va a pasar la corriente. Si a mí me dicen entre A y C, a este conductor que aquí que está, lo ignoras. No lo debes tomar en cuenta. A ver, no sé si tienen alguna consulta o pregunta sobre estos dos ejercicios. Vamos a continuar, ¿ya? Ya, vamos a continuar. Por acá tenemos más ejercicios. No hay muchas preguntas de acoplamiento en la guía, ¿no? No hay. Aquí hay otra vez. Vamos a hacer esta 10. Porque si no, vamos a quedar con hacer preguntas de la clase pasada, ¿no? Y no de acoplamiento. Ya en la guía tú vas a poder resolverlo, ¿no? Vamos a hacer esa pregunta 10. Mira, una de las cosas que
que se deben hacer para resolver problemas de este tipo es tratar de visualizar si hay alguna conexión serie primero. Si analizo bien el circuito, 16 y 16 no están en serie porque acá hay un conductor. 8 con 8 tampoco. No se ve conexión serie, ¿no? Profesor, y esto que está aquí como un círculo, ahí es un puente. Cuando un sistema no se puede visualizar el tipo de conexión, cuando no se pueda visualizar qué hacer, existe una técnica que ayuda siempre a la solución de ese tipo de ejercicios. La técnica consiste en colocar puntos que presenten el mismo potencial. Te explico en qué consiste. Mira, yo tengo una resistencia eléctrica, ¿no? Tú sabes que la corriente siempre va de más a menos. ¿Por qué? Porque tenemos una resistencia eléctrica que provoca una caída de potencia, ¿no? Cuando la corriente pasa por una resistencia se pierde energía. Pero profesor, ¿y qué pasaría si el alambre no tuviese resistencia? Si no hay resistencia y este punto es A, por ejemplo, todos los puntos tendrían el mismo potencial, porque no se perdería energía, dado que no hay resistencia. Si yo tengo un conductor ideal, libre de resistencia, todos los puntos tendrían el mismo potencial, la misma energía. Entonces los puedo llamar o los puedo nombrar con la misma letra, porque tendrían el mismo potencial. Pero si tuviésemos una resistencia, no. Un punto sería A y el otro B, porque son de diferente potencial. Recuerda que la corriente siempre requiere una diferencia de potencia. Pero si el conductor no tiene resistencia, todos los puntos tienen igual potencial. ¿Ya? Eso no te olvides. Mira, y aquí lo tenemos. Mira. A este punto le voy a llamar C. Y aquí no hay nada. Este es un puente. Un puentecito. ¿Qué quiere decir? Que no se toca con este conductor. Entonces, si este punto es C, este punto es C. Pasa por el puente, ese punto es C. Él también es C. ¿No? ¿Te diste cuenta o no? Entonces, de esa manera yo puedo resolver el ejercicio. Ahora mira, observa esto. Esta resistencia está entre qué puntos? A y C. Esta resistencia entre qué puntos? A y C. Ah, entonces están en paralelo, sino que no se ven, no se ven. No se ve que están en paralelo. Entonces ahora voy a hacer esto. Este es el punto A, este es el punto C, este es el punto C. ¿Este punto, profesor, es B? No, no es B porque acá hay una resistencia. Entonces le voy a llamar D. Finalmente, ¿cuántos puntos diferentes tengo? 4. Como el sistema así como está no me permite la reducción, porque no logro visualizarlo, voy a transformar. ¿Ya? ¿Cómo? Así. Por acá está el punto A. Él es el punto A. Por aquí voy a colocar el punto C. Por aquí voy a colocar el punto D. Por aquí voy a colocar el punto D. ¿Qué voy a hacer a continuación? A trasladar las resistencias de acuerdo a los puntos en los que están conectados. Por ejemplo, esta de 8 le pongo un check así. Esta de 8 está entre A y C. Y lo dibujo por acá. 8. Ya está. Esta otra de 8 también está entre A y C. Y por comodidad lo dibujo así. Tú sabes que eso me va a convenir porque así lo voy a poder reducir. Ya está. Esta de 16 está entre D y C. Entre D y C. Creo que me convendría poner más bien D aquí. Más cerca ya. Lo voy a colocar así. Y aquí está D. Entonces, esta resistencia, mira, le estoy marcando, de 16 está entre D y C. Esta
esta resistencia de 16 entre D y C. Entonces coloco por aquí. Esa resistencia que estoy dibujando es esta, de 16. Esta resistencia de 16 también está entre D y C. Y lo coloco así. Mira, ya he pasado 8, 8, 16, 16. Me falta esta de 6. Esta de 6 está entre A y D. Entre A y D. ¿Y los terminales, profesor? Ah, me faltan. Hay una de R. Entonces por aquí está el punto B. Y esta resistencia desconocida R está entre D y B. Es así. No se sabe cuánto es. Y es el incógnito. Y ahí quedó. Chicos, este sistema que ves aquí, complejo, se transformó a esto. ¿Cómo pude hacerlo? Colocando puntos con igual potencial, como el punto C. ¿No? Y listo. Esta resistencia que está quedando aquí, esta, es entre A y D, ¿no? Que vale 6. 6. Esta de 6 está entre A y D. Chicos, ahora lo que queda solamente es reducir. Te voy a enseñar un truco que también vale bastante para esto, ¿no? Mira, apréndelo ahorita. Seguro para tu simulacro te va a servir bastante. Si tú tienes dos resistencias en paralelo, el equivalente es el producto entre la suma, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si fuesen iguales? Al hallar el equivalente, te quedaría así. El producto R por R. La suma R más R, que es 2R. Y se va. ¿Y cuánto me sale la resistencia equivalente? R entre 2. O sea, profe, si esto es de 8 y eso también es de 8, ¿cuánto es el equivalente? 4. La mitad. Esta es una propiedad que vale para dos resistencias iguales. ¿Ya? Si las resistencias en paralelo son iguales, las dos, el equivalente es la mitad. 8 y 8 en paralelo, 4. 6 y 6 en paralelo, 3. ¿Cuánto sería 8 y 8 en paralelo? 4. 16 y 16 en paralelo, 8. ¿Viste eso? Y así se va reduciendo, ¿no? Así se va reduciendo. Mira, voy a seguir dibujando este sistema. Me está quedando así. Por acá está el punto A. Esta resistencia que vale 6. Por aquí hay una de 4, que ya se redujo, que se está juntando con una de 8. Esta es 4, esta es 8. Por acá hay una R. Y por acá está el punto B. Listo. Eso es lo que me está quedando. Ahora mira, estas que están aquí están en serie. 8 más 4, 12. ¿No? 12. Seguimos reduciendo. Entonces, aquí yo lo dibujo varias veces para que tú lo entiendas, porque si lo hago un solo paso, te puedes por ahí perder. Ya con la práctica tú lo vas a entender con más facilidad. Esta de 12 ha quedado así. Ahí está la de 12. En paralelo con la de 6. Por acá está el punto A. Esta es la R que no se conoce. Por acá está el punto B. ¿Cómo han quedado 6 y 12? En paralelo. A ver, ahí el equivalente. ¿Cuánto sale eso? Ponlo por el chat.
¿Cuánto es el equivalente de 12 y 6? ¿Ya lo hallaste o no? ¿Cuánto sale? 4. 4, ¿no? 4 sale. ¿Por qué, profesor? 12 por 6, 4 sale, sí, ¿no? A ver, 12 por 6, 72. 12 más 6, 18. 72 entre 18, 4. Tiene razón, 4 sale. Finalmente, mira, ¿qué me está quedando como ya para terminar esto? Por acá está el punto A y esa resistencia nos ha salido 4. Pero por aquí tengo una resistencia R, que es desconocida. R, esto es B y esto es A. Pero ¿qué dice el problema? Dice, en el sistema mostrado la resistencia equivalente entre A y B es 5. La resistencia equivalente entre A y B es 4 más R. Pero por dato, ¿cuánto vale esto? 5. ¿Cuánto entonces es la resistencia equivalente entre A y B? 1. Perdón, la resistencia R. La resistencia equivalente entre A y B es 5. Pero de acá de mi dibujo, la resistencia equivalente entre A y B es 4 más R. Pero 4 más R es 5. Entonces, ¿cuánto vale R? 1. Y eso es lo que se pide. 1. Tú cuando tengas que reducir, debes emplear diferentes criterios. Este criterio que te acabo de enseñar es uno de los más usados en los problemas, ¿no? Se busca, cuando no puedo reducirlo, se busca puntos de igual potencial, y luego se vuelve a dibujar el sistema, ¿no? A partir de los puntos que se han determinado. Ese es un criterio muy usado en resistencias equivalentes, ¿no? ¿Ya? Ahí tienes el método detallado, cómo se trabaja esto, ¿no? Poco a poco. Volverlo a dibujar hace que el sistema sea mucho más sencillo de reducir. Y esta propiedad que está aquí, ¿no? Esta propiedad. Si dos resistencias están en paralelo y son iguales, el equivalente es la mitad. Bien, vamos a continuar. Ya bueno, hemos arrasado con todo lo que es equivalente, ¿no? No hay más preguntas de equivalente. Vamos a hacer esta pregunta. ¿O quieres hacer tú algunas otras preguntas? Y acá hay también equivalente. Acá hay otra de equivalente también. Ese también de equivalente. A ver, intenta hacer esto. Tienes que practicar. Intenta hacer esto. Es de la práctica. Ellos acá. Te puedo dar una sugerencia, ¿ya? Para que lo termines. Profesor, cuando tengo un sistema no sé cómo empezar, ¿no? Cómo trabajar. Puedes hacer esto. Llámale a este punto A. No hay nada por aquí. Esto es A. Por aquí no hay nada. Esto es A. Cuando no hay resistencia, todos los puntos tienen el mismo potencial. Este punto es A. Este punto es A. Este punto es A. Este punto no es A, porque hay una resistencia. Tampoco es N, ¿no? Puede ser un punto B. Y aquí también un punto B. Pero hay algo curioso aquí. Mira, hay algo curioso. Esta resistencia de 1, ¿entre qué puntos está? Entre A y A. Y como el punto A tiene el mismo potencial que este otro, quiere decir que no hay diferencia de potencial.
Para esta resistencia no hay diferencia de potencial. No hay diferencia de potencial. Por lo tanto, no hay voltaje, porque diferencia de potencial es voltaje. Y si no hay voltaje, esta resistencia no sirve, no trabaja, está en cortocircuito. ¿Por qué razón? Porque no hay diferencia de potencial entre sus extremos. No hay diferencia de potencial, no hay voltaje. Cuando no hay voltaje, no trabaja la resistencia. O sea, lo puedes desaparecer y no pasa nada. ¿Cómo quedan esta de 12 con esta de 6? En paralelo. Porque la de 12 está entre A y B y la de 6 también. De esta olvídate. ¿Ya? En el argot, como dice ahí en una pregunta de los técnicos electricistas, se dice que está en cortocircuito. Cortocircuito. Si yo hiciera esto en el simulador, verificaríamos que él no se enciende, no se prende. El resto sí, pero él no, porque está en cortocircuito. Sus puntos están al mismo potencial, A y A, por eso que no funciona. Ya lo puedes reducir, porque estos te quedan en paralelo. Y estos te quedan en paralelo y va a quedar en serie con él y con él. A ver, dime cuál sería la respuesta. Termina. A ver, vamos a terminar la pregunta.
debes haber intentado hacer. Mira, el punto M está aquí. Esta es una resistencia de 2. Por acá está el punto N. Y esta es una resistencia de 4. ¿Está bien? Él está en cortocircuito. No funciona. Pero estos dos han quedado en paralelo. ¿Y entre qué puntos están? Entre A y B. Entre A y B. Tienes que hallar el equivalente de estos dos. En paralelo. ¿Cómo se halla? 12 por 6 sobre 12 más 6, que es 18. 4 sale, ¿no? Sale 4. Ya lo habíamos visto esto. 12 por 6, 72 sobre 18, 4. Entonces, entre A y B, acá está el punto A. Acá está el punto A, que es esto, y aquí está el punto B. Entre A y B me quedó una de 4. Y ahora tienes que hallar el equivalente de estas resistencias que están en serie. 2 más 4, 6 más 4, 10. La resistencia equivalente entre M y N sería 10 ohm. Listo, eso es todo. 10 ohm. El tema de hoy era esto, pues. Esto era, ¿no? Aquí hay otra, mira. Pero en la guía nos han propuesto problemas como este que está aquí, que vamos a hacer ahorita. Lo voy a resolver porque no vayas a pensar que es un problema diferente. Esto lo hemos visto en la clase pasada. Quizás no hemos hecho una gran cantidad de ejercicios, pero estas son preguntas de la clase pasada. Voy a hacer estas dos preguntas. Las tres primeras. Ya para avanzar más. Lo que pasa es que en el material me parece que sean... A mí me parece que por ahí las preguntas del banco de preguntas se puede haber filtrado este tema, ¿no? Por lo que es la continuación, ¿no? Por esa razón ha sucedido. Se han filtrado estas preguntas. Y ahora sí vamos a hacer esa pregunta. Esto es de la clase pasada, Un alambre conductor de tungsteno de sección transversal constante 0,25 por 10 a la menos 4 metro cuadrado, ese es el área, tiene una resistencia eléctrica de 5,6 miliohms. Determine la longitud. Aprendimos en la clase pasada la ley de Pouliot. La ley de Pouliot. La ley de Pouliot dice esto, que la resistencia de un conductor es su resistividad por la longitud entre el área. Eso aprendimos, ¿no? En el problema me pide la longitud. Entonces, el área que está dividiendo lo paso a multiplicar. Y el ρ que está multiplicando lo paso a dividir. Y la longitud me queda así. La resistencia eléctrica por el área. Y esta resistividad se va dividiendo. Y ahora hay que reemplazarlo nada más, teniendo en cuenta que todo está en el sistema internacional. ¿No? Todo tiene que estar en el SI. A ver, la resistencia dice que es 5,6 miliohm. Cuidado con eso. 5,6 mili por 10 a la menos 3. O el área en metro cuadrado, 0,25. Ya está en metro cuadrado, no me debo preocupar. 0,25 por 10 a la menos 4. Sobre la resistividad, ρ. Acá dice ρ del tungsteno, 5,6
por 10 a la menos 8. Ohm metro. Todo está bien. Todo está en el sistema internacional. Chicos, ya ustedes pueden simplificar esto, ¿no? Ya depende de tu habilidad, ¿no? El 5,6 se va. Arriba te quedaría, a ver, arriba te quedaría así. Este 5,6 ya se fue, mira, aquí se elimina, ¿ya? Arriba me quedaría 0,25, 10 a la menos 3 por 10 a la menos 4, 10 a la menos 7, sobre 10 a la menos 8. 10 a la menos 7 con 10 a la menos 8 se elimina. O sea, el 10 a la menos 7 desaparece. Y aquí también, pero te queda aquí un 10 a la menos 1. Te queda aquí abajo un 10 a la menos 1, que lo subes como 10. Y al multiplicar, 2,5. Esa es la respuesta. Luego de simplificar todo esto, 2,5 metros. Listo. ¿Vimos o no vimos la clase pasada? Claro, eso lo vimos en la clase pasada. A ver, la 2. Dice así. Se muestra dos conductores donde la resistencia eléctrica del conductor 1, o sea, del pequeño, vale 10. Y del conductor 2 vale 60. Determine en qué relación se encuentran las resistividades eléctricas de los conductores. Se usa la misma fórmula. Lo que voy a hacer ahora es despejar la resistividad. ¿Ya? Vamos a despejar. La resistividad es igual a R por A, porque esta A que está dividiendo se va multiplicando. R por A sobre la longitud. Eso es, ¿no? En el problema me piden cuál es la relación entre las resistividades eléctricas, o sea, este ρ. Y lo vamos a calcular para cada uno. La resistividad del primero será igual. A ver, la resistividad del primero. La resistencia del primer conductor vale 10. Colocas aquí 10. Por el área de la sección, 3 veces A. Ahí dice 3 veces A. La longitud, aquí dice L. Esto no es 1, es L. Esa es la resistividad del primero. La resistividad del segundo. La misma fórmula. La resistencia del segundo es 60 ohm. Colocas aquí 60 ohm. El área es A. La longitud 4L. Y ahora a dividirlo, porque nos piden en qué relación están. Ahora, no me dicen en qué relación, el primero sobre el segundo, yo lo voy a dividir así. Así lo voy a dividir, ¿eh? En ese orden. Entonces me va a quedar resistividad del primero entre resistividad del segundo. Y esto debe ser igual. Chicos, arriba me quedaría así. 10 por 3A sobre L sobre 60 por A sobre 4L. Extremos y medios. Eso tú lo sabes. Quedaría 10 por 3A por 4L sobre 60 por A por L. Se va la A y se va la L. Se va un 0. Arriba me está quedando 3 por 4, 12. Abajo me está quedando 6. 2. De 2 a 1. Y si no es así, puede ser de un medio también. No puede estar la 2. De 2 a 1. Esta es la clave. No puede haber un medio porque habría dos respuestas. ¿Te das cuenta? Aplicación de la fórmula anterior. Y esta pregunta también es de esa fórmula. O sea, me parece que en el tema que estamos haciendo hoy día, a la hora de recopilar las preguntas, han puesto preguntas de resistencia y de acoplamiento. No solo de acoplamiento, de resistencia y de acoplamiento. A ver, la pregunta 3.
Dice, se muestra un conductor de cobre en forma de paralelepípedo. Paralelepípedo es como una cajita de fósforo, así como la figura que estás viendo, ¿no? No vayas a confundirlo con un cubo. Un cubo tiene todas sus aristas iguales. Un paralelepípedo no. O al menos no son las tres iguales, ¿no? Dos pueden ser iguales. Acá sí son iguales dos aristas, mira. Esto vale 1 y esto vale 1. Y esto es 2. Dice que por este conductor de forma de paralelepípedo circula una corriente, tal como se indica. Determine la resistencia de dicho conductor. Ahora, circula una corriente tal como se indica, pero no vemos la corriente. En todo caso, no necesito la corriente, ¿no? Porque me piden la resistencia. Y la resistencia la puedo calcular con la ley de Pouillet, con esta fórmula que estamos viendo. La resistencia es la resistividad del material por la longitud entre el área. La resistividad la conocemos. La resistividad es 1,7 por 10 elevado a la menos 8. Ohm metro. La longitud. Ah, ya, de repente ese es el problema, ¿no? Me parece que aquí tendría que haber así, una especie de línea que te indique que va la corriente, ¿no? Para que tú consideres que la longitud es 20, ¿no? A eso se refiere de repente. La longitud es 20. 20 centímetros es 0,2 metros. 20 centímetros, si tú lo pasas a metros, lo divides entre 100 y te sale 0,2 metros. El área, profesor, el área. Se supone que si la corriente pasa así, el área es el área de este cuadrado que está aquí arriba. Mira, lo voy a marcar. Esto. Este es un cuadrado. Y el área se calcula como base por altura o largo por ancho. Esta es la longitud. El área es base por altura. Pero como en este caso son iguales, porque es 1 por 1, el área sería 1 centímetro cuadrado. Entonces aquí colocas 1 centímetro cuadrado, ¿no? Pero debes pasarlo a metro cuadrado. Y para ello lo multiplicas por 10 a la menos 4. ¿Ya? Recuerda que 1 centímetro cuadrado es 10 a la menos 4 metro cuadrado. Y ahora tienes que operar esto. Ya es cuestión de operaciones, ¿no? A ver, abajo me queda 10 a la menos 4. Porque 1 por 10 a la menos 4 es 10 a la menos 4. 1,7 es 17. 17 por 10 a la menos 1. Por 10 a la menos 8. Por 0,2 es 2 por 10 a la menos 1. Y abajo tengo 10 a la menos 4. Chicos, esta es cuestión ya de operar. Depende de ti esta. A ver, la resistencia será igual. El orden de los factores no altera el producto. 17 por 2, 34. Por 10 a la cuánto. Menos 1, menos 8, menos 9. Menos 1, menos 10. Menos 8, menos 1, menos 1, menos 10. Sobre 10 a la menos 4. Y ya tiene la respuesta. ¿Cuánto sería? A ver, te quedaría 34 por 10. 10 a la menos 10, entre 10 a la menos 4 a 10 a la menos 6. Ohm. O sea, 34 microohm. La C. Ahí tiene las respuestas a esas preguntas, ¿no? Que están en el libro, en la guía. Pero yo ya me he asegurado y he hecho preguntas de equivalente, ¿no? Porque si no, imagínate, no hubiese avanzado esto y tú dices, no hemos hecho nada de equivalente. Yo ya hice la de equivalente. Bueno, chicos, hemos terminado la clase. La próxima semana terminaremos ese tema. Vamos a hacer circuitos eléctricos, ¿ya?
leyes de Kirchhoff, vamos a hablar del amperímetro, del voltímetro, que ya sabemos qué es, ¿no? Porque con el simulador ya nos hemos adelantado. Así que los dejo con el tutor para que cambien de aula. Nos estamos viendo, muchachos, hasta la próxima, cuídense bastante, ¿ya? Reóstato. Un reóstato, a ver, para aclararte la duda, Carlos, un reóstato es una resistencia que puede variar. Su resistencia puede variar. Es una resistencia variable. Eso significa un reóstato, ¿ya? A ver si la próxima clase me haces acordar para hacerte un problema con eso del reóstato. Nos vemos, chicos, hasta la próxima.